trabajamos y quedamos nivelados. Vamos súper atrasados y nos faltan un montón de cosas por ver. Exacto. En la clase pasada estábamos empezando a terminamos la parte de farmacocinética. Y la parte de farmacocinética, digamos, lo más importante es la parte de ASE, que es administración, distribución, metabolismo y excreción. Hay diferentes parámetros para determinar cada uno de estos procesos o estos fenómenos que pasan directamente en farmacología. Y hay algunos que son muy importantes, como la biodisponibilidad. Sí o sí se la tienen que aprender, o si es sí o sí es que es una fija de parcial. Biodisponibilidad. ¿Cómo? Biodisponibilidad. Sí o sí les tienen que salir. Otro parámetro que tienen que buscar mucho es la parte de volumen de distribución. Estamos hablando de distribución. Las diferencias entre cinética de primer orden y segundo orden. El metabolismo de fase 1 y fase 2. Fase 1 y fase 2. Y metabolismo de primer paso y segundo paso. Eso sí o sí tienen que aprenderlo, o al menos saber de farmacología. Primer paso y segundo paso. Casi la mayoría de los medicamentos, por no decir que la mayoría, una vez administrados vía oral, pasan por metabolismo de primer paso. Es lo que hace que baje la disponibilidad del fármaco. Por eso cuando suministramos 100% de un medicamento vía oral, un 10% se puede quedar metabolizado por parte derivada. También habíamos hablado de otro parámetro que era farmacocinético, que era el clearance. El clearance es un medicamento que representa la eliminación del fármaco por una cantidad de tiempo corporal. Ya otros parámetros que pueden ser menos importantes, pero no significa que no lo sean, es el tiempo de vida media, el tiempo máximo, que probablemente cuando ustedes vayan a hacer sus lecturas de sus artículos científicos, probablemente ya se hayan encontrado específicamente con este tipo de parámetros. Tiempo de vida media, el de máximo. Es súper importante para determinar la disponibilidad de un medicamento. Ya pasando, en ese breve resumen, pues habíamos visto la farmacodinámica. La farmacodinámica es conocida también como lo que el fármaco le hace al organismo. Lo que hace el fármaco con el organismo está directamente relacionado con los receptores. Los receptores de estos medicamentos tienen mucha afinidad por estos ligandos. Cuando estamos hablando de ligandos, estamos hablando de sustancias que tienen afinidad por su receptor. Como los amigos, ustedes son ligandos, literalmente. ¿Listo? Ligando y receptor. ¿Listo? Un receptor no puede estar sin su ligando, tiene que estar activo para que pasen esos procesos directamente implicados. Cuando estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de ligandos exógenos, porque son sustancias que el cuerpo no produce. El cuerpo no produce morfina. El cuerpo no produce acetaminofén. El cuerpo no produce amoxicilina. Todo lo que no produzca el cuerpo es conocido como ligando exógeno. ¿Ligando o exoligando? Ligando exógeno. Ah, ok. Y todo lo que produzca el cuerpo por sí mismo se llama ligando endógeno. Todo lo que produce el cuerpo se llama ligando endógeno. Y en este orden de ideas, dime un ligando exógeno cualquiera. Adrenalina.
adrenalina puede ser un ligando exógeno como un ligando endógeno, como lo vamos a ver hoy en nuestra clase de sistema nervioso central. El organismo produce adrenalina, pero también nosotros podemos introducir adrenalina dentro de un organismo. ¿Listo? Este es un ejemplo en el cual la adrenalina se comporta como un ligando endógeno y como un ligando exógeno. Y en otro ejemplo de ligando exógeno, lidocaína, correcto. La lidocaína es un ejemplo típico de ligando exógeno, porque el cuerpo no produce lidocaína, no produce ese tipo de aminas. Por ende, se considera ligando exógeno. ¿Cuál sería el receptor específico de la lidocaína? Receptores de lidocaína. ¿A dónde van todos los receptores de lidocaína? ¿Cuáles creen que son? ¿Los vimos ayer? ¿Cómo? ¿Cuáles son los receptores de la lidocaína? Canales de sodio. Canales de sodio también. Los receptores de canales de sodio son los receptores de la lidocaína. Allá específicamente va a ir a actuar y a generar su efecto como bloqueador de canal de sodio. No permite que el sodio entre a la célula, por lo tanto la célula no puede polarizar y se genera la hiperpolarización negativa, induciendo que la neurotransmisión pare por cese. La anestesia local con lidocaína es el único medicamento que es eficaz para eliminar completamente el dolor. Como ya hablamos de ligandos, ahora hablamos de receptores. Muchos receptores están implicados con la respuesta. ¿Qué hace un ligando y un receptor específicamente? Amplificar esa respuesta para generar una acción muy particular en un organismo. Ya hablamos de un receptor súper particular. En este caso encontramos un receptor llamado receptor de proteína A. Los receptores de proteína G están acoplados por sus unidades. Cuando el receptor y el ligando se unen, activan esa proteína G que se desacopla, y ese desacoplamiento puede permitir que otra enzima, como la dimetilasa, coja estos insumos y lo convierta en AMP cíclico, específicamente a partir de una subunidad específica. Esta producción de AMP cíclico, cuando aumentan sus concentraciones, hace que la célula amplifique esa señal aún más para aumentar o generar un segundo mensajero, que puede ser el calcio, la fosforilación de una proteína o la producción de inorbitos trifosfato, el IP3. Son segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros pueden producir una respuesta. En el caso del calcio puede producir una reacción muscular. En el caso tal, que estamos hablando de la adrenalina con su receptor. ¿Hasta acá todo claro? Les estoy explicando lo más sencillo posible. ¿Otra vez? Sí. Ya habíamos hablado que es un ligando endógeno y que es un ligando exógeno, ¿cierto? La adrenalina en este caso es un ligando endógeno y exógeno. Cuando la adrenalina se expone a un receptor, en este caso receptores específicos de adrenalina, en este caso un receptor puede ser un alfa o un receptor beta, así se llaman los receptores de los adrenérgicos, lo vamos a ver en el sistema nervioso central hoy. Cuando se une el receptor adrenérgico a su ligando, produce una estimulación a la proteína G. La proteína G se desacopla de su unidad y permite que se active una hemiciclasa, una enzima. Esa enzima va a generar AMP cíclico en altas concentraciones. Y esos AMP cíclicos generalmente se puede conocer como segundo mensajero. En este caso, ese segundo mensajero puede hacer que se activen los canales de calcio para aumentar las concentraciones de calcio a nivel intracelular. Ustedes saben que produce generalmente la adrenalina, ¿no? ¿Un aumento de qué? De la frecuencia cardíaca. Entonces, si esa es una célula miocárdica, ¿qué frecuencia podría tener ese animal si se activa ese receptor? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? ¿Claro está ahí? Listo. Hay otro tipo de receptores, específicamente hablando, en el que
más adelante cuando vayamos desmenuzando un poco más la farmacología, pues ustedes se van a dar cuenta que existen más receptores. Pero de manera general, los receptores se dividen en tres familias grandes que pues, bueno, son muchas más, pero pues yo les hice aprender solamente tres. ¿Cuáles son esas tres? Lo vimos ayer. Los canales iónicos. Sí, los de canales iónicos, pero más. Receptores nucleares. Receptores nucleares, sí. Ionotrópicos o metabotrópicos. ¿Listo? Pueden funcionar de esa manera. ¿Cómo? Nucleares. Hacer interactúan específicamente los esteroides. ¿Cómo? ¿Cuál es el último? Ionotrópicos o metabotrópicos. Y acá vemos una parte de lo que significa mucho la teoría de farmacodinámica. En farmacodinámica se maneja una teoría como general o una ley de dosis y respuesta específicamente. En esta dosis y respuesta podemos encontrar cómo a diferentes dosis la respuesta de una población puede cambiar en cuanto a su distribución. Entonces vemos como a dosis baja algunos porcentajes, algún porcentaje de la población puede estar respondiendo a las dosis bajas del medicamento. Estos animales podrían ser considerados como animales sensibles. Responden porque son bastante sensibles a la inducción de esa pequeña aumento en las concentraciones de ese medicamento. Si aumentamos la concentración a 10 miligramos por kilo, o a 2 miligramos por litro, perdón, lo que aparece ahí, estamos viendo que a lo menos un 20% de la población responde a esa concentración sanguínea de un medicamento. Pero también vemos cómo algunos pacientes pueden responder a dosis mucho más altas, como los que se encuentran acá, con 20 miligramos por litro. Estos animales son considerados tolerantes. Susceptibles, tolerantes. En el caso tal de un medicamento, vamos a tranquilizar a un caballo con maleato de acetromicina, muchos caballos pueden responder a concentraciones muy bajas de este medicamento. Este medicamento puede producir sedación. Puede ser que ustedes coloquen este medicamento a una dosis baja de 0.05 miligramos por kilo y algunos pacientes se duerman o se tranquilicen. Pero puede ser que a esa dosis que le colocaron ustedes no le pase nada. ¿Por qué? Porque son tolerantes. Toleran. No responden a la respuesta normal de ese medicamento. En farmacología hablamos específicamente de dosis eficaz 50 y dosis eficaz 99, que son estas dos que están acá. Y cuando están hablando de toxicología van a ver estas dos. Dosis letal 1, dosis letal 50 y dosis letal 99. Para el caso de la farmacología, podemos ver cómo en el eje de las X encontramos las dosis de medicamento en microgramos por kilo y en el eje de la Y encontramos los porcentajes de los individuos que responden. En dosis letal, en dosis eficaz 50, vemos como 100 microgramos por kilo hace que el 50% de la población entre en un estado de hipnosis. Y es la respuesta terapéutica que uno espera, ¿no? Los pacientes se duermen con un medicamento, en el caso tal que vayamos a hacer anestesia. Pero puede ser que a 200 microgramos por kilo, el 100% de la población entre, en este caso, en un plano anestésico. Ahora, ¿cuál es el riesgo de colocar el doble de la dosis? Que si colocamos el doble de la dosis, podría hacer pasar que en ese medicamento particularmente aparezca la letalidad del individuo. Y si el individuo es el individuo que ustedes tienen sobre su mesa, pues evidentemente puede morir. Entonces, por eso en farmacología siempre nos quedamos con la dosis eficaz 50. Ahora, si subimos a 400 microgramos por kilo, ¿qué pasa con la población? Aumentamos 4 veces la dosis. ¿Se muere cuánto? El 50% de la población. ¿Al morir? ¿Cómo? Dosis eficaz.
Entonces corremos el riesgo de que cuando aumentamos la dosis terapéutica 4 veces, hacemos que el 50% de la población pueda generar letalidad. Ahora, lo más importante para toda esta cháchara que les dije es el índice terapéutico. Siempre manejen el índice terapéutico. En las fichas técnicas de los medicamentos siempre tienen que aparecer algunos datos farmacocinéticos o farmacodinámicos de ese tipo de medicamentos como tal. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Dividimos la dosis letal 50 por la dosis eficaz 50 y eso nos da un coeficiente. En este caso sería 4, que es la representación gráfica de esa tabla. Entonces vemos como 4 veces la dosis terapéutica puede generar muerte en el 50% de la población. Ayer les preguntaba a ustedes si 4 les parecía una dosis, bueno, un índice terapéutico bastante bajo para un medicamento. Y la respuesta pues sí, ¿cierto? 4 es un índice terapéutico bastante bajo para un medicamento. Un medicamento debería tener unos 50 o 100, o incluso más. ¿Ustedes cómo creen que sea el índice terapéutico del acetaminofén? Para que lo permitan distribuir en droguerías como si fuera pan caliente. ¿Cuánto? 1. Alto, ¿no? Alto. ¿Cuántas veces creen ustedes? Pongan el número. 3 veces. 5. Más. Bien. Yo digo 200. Un medicamento muy seguro, el acetaminofén. Por eso se puede hacer un índice terapéutico. En este caso, el acetaminofén puede tener un índice terapéutico de 100 o 50. Por eso es un medicamento que se distribuye libremente. Ahora, en perros esto cambia mucho. En perros, la dosis terapéutica del acetaminofén es de 10 miligramos por kilo. Si le suministramos a un animal que pesa 25 kilos, una tableta de 500 miligramos, ¿cuántos miligramos por kilo le estamos dando a ese animal? ¿Cuál sería la posología que le estamos suministrando a ese animal si le damos una tableta de 500 miligramos? ¿Cae dentro de esta dosis terapéutica o no? ¿Cuánto les digo? 0.5. Les estoy preguntando posología, chicos. ¿Cuál sería la posología de ese medicamento si le estamos dando 500 miligramos de acetaminofén a un animal de 25 kilogramos? Entonces me están haciendo los pasos mal. Y esta es una pregunta de Francias, por eso muchos se lo he hecho. Pónganle lógica, chicos. ¿Cuántos miligramos por kilo le estamos dando a ese animal? Les estoy preguntando esto. Vamos, mis estimados, ustedes son descargadores de esto. 0.5, ¿no? Ustedes me están calculando las tabletas. Les estoy preguntando. Una tableta de 500 miligramos se la damos a un perro de 25 kilos. ¿Cuántos miligramos por kilo le estoy suministrando a ese animal? 20, correcto. ¿Cae o no cae dentro de la dosis terapéutica? No cae. Posiblemente pueda presentar un efecto adverso. ¿Cuál sería? Toca revisar. Si yo les digo que la dosis tóxica de acetaminofén para un perro es de 50 a 100 miligramos por kilo, ¿cuántas tabletas tendría que darle a un perro de 25 kilos para matarlo? Manejen una dosis intermedia de 75 para que todos les dé lo mismo. ¿Cuántas tabletas de acetaminofén le tengo que dar a ese animal?
ayer y hoy unos días que ustedes menos han participado. ¿Cuántas tabletas? ¿3 tabletas? Oh. 75 por 25 dan 500. ¿Cuánto les dan? 3 punto qué? 3.75, casi 4 tabletas. Para generar un efecto adverso. ¿Listo? Listo. Teniendo en cuenta esto, el índice terapéutico en perros, viendo este escenario, ustedes dirían que ¿cuánto sería el índice terapéutico? Si una tableta no le generó ningún efecto adverso, más o menos en consideración 4 tabletas están generando la muerte. Entonces el índice terapéutico de la acetaminofén en perros es bastante bajo. ¿Listo? Por eso es que llegan tantos casos de perros intoxicados con acetaminofén. ¿Listo? Bueno, eso lo vimos ayer. La dosis y respuesta, o la respuesta terapéutica que tenemos en los medicamentos, se asemeja un poco al primer caso o el primer ejemplo que habíamos visto anterior, que sería este que está acá, para el perro que recibió 500 miligramos. Con esta dosis podríamos ver que se generan algunos efectos adversos en este mismo animal. ¿Listo? Y acá viene su dolor de cabeza. Aparecen las familias de los receptores. Nos encontramos receptores asociados a la proteína G, canales iónicos y receptores nucleares, que son los que necesito que se aprendan. Y vemos algunos ejemplos de ligandos endógenos. Para el primer caso, encontramos acá la dobutamina, propanolol, atropina, que podrían ser medicamentos ligandos exógenos, a ese tipo de receptores. Pero encontramos también sus ligandos endógenos, que son estos que están acá. Epinefrina, dobutamina, acetilcolina, prostaglandina, leucotrienos y camboxana. Estos hacen parte principalmente de ligandos endógenos que pueden reaccionar a proteína G. Para el caso de los canales iónicos, encontramos algunos ligandos endógenos, como la acetilcolina, el GABA, la serotonina. Y encontramos ligandos exógenos como la nicotina, gabapectina, lidocaína y verapamina. Son medicamentos, chicos. Y para los receptores nucleares, pues encontramos que son receptores que se estimulan la desacción de algunos esteroides o andrógenos o el mismo cortisol. ¿Hasta acá hay una pregunta? ¿Cómo? Los endógenos son estos, son lo que produce el cuerpo. El cuerpo produce esto, chicos: prostaglandina, leucotrienos y tromboxana. Eso es lo que produce el cuerpo. ¿Qué no produce el cuerpo? Misoprostol ni montelukast. Ellos no producen eso. Por eso son ligandos exógenos. Todo ligando exógeno es un fármaco. Por acá. Eso no es nada de lo que ustedes tienen que aprender de fármaco. ¿Cómo? De esta tabla solo aprende 3 familias. O 3 familias estructurales de proteínas, los receptores de proteína G, canales iónicos y los receptores nucleares. Canales iónicos. Primero, segundo y el canal de Listo, si esta tabla les parece compleja, cuando veamos sistema nervioso central, pueden convulsionar, entonces tengan mucho cuidado y cojan las cosas con calma. ¿Listo? Cuando empecemos la segunda parte del sistema nervioso central, pues van a ver lo difícil que es empezar a aprender cosas de farmacología. Apréndanse muy bien los receptores, chicos. Todos los receptores generalmente son asociados a proteína G,
contrario, como en este caso. Puede ser que acá este receptor sea un receptor adrenérgico tipo alfa 2 y al generar un receptor alfa 2, un ligando exógeno como la silacina puede hacer que esto se inhiba. ¿Y cuál sería la respuesta de ese corazón en el caso de que fuera una respuesta farmacológica? ¿Qué esperan ustedes si esto se inhibe en un miocardiocito? Baja la frecuencia cardíaca, correcto, muy bien. Entonces pueden hacer dos cosas los receptores. Pueden activar la proteína G o pueden hacer también que la inactive y no se generen segundos mensajeros. ¿Está grabando? Claro. Ah, sí, claro. Sí, que aquí. No. Acá les digo más o menos, que son los mismos que yo les hice aprender, este y este, están en esta clasificación. Si ustedes ven el factor principal de los metabotrópicos que están asociados a proteínas. Ayer estábamos viendo cómo podemos utilizar la ventaja del conocimiento de estos receptores para bloquear el estímulo doloroso en un animal que va a someterse a cirugía. Ayer hicimos una medicación para un animal que requiere cirugía para tratar de bloquear cada uno de los receptores asociados al dolor para evitar dosis anestésicas. Recuerden que los anestésicos no son reversibles, chicos. Un anestésico reversible, la cantidad de medicamentos que ustedes puedan colocarle genera toxicidad en el animal. ¿Qué podemos hacer con la teoría de receptores o cuál es la practicidad de la teoría de receptores anestésicos? Podemos utilizar diferentes tipos de medicamentos que no tienen tantos efectos adversos como la muerte para evitar que se genere el estímulo doloroso y se consuma menos anestesia. Al consumir menos anestesia hay menos probabilidad de que el paciente muera, ¿cierto? Si ustedes no colocan ningún medicamento y el medicamento, bueno, el paciente les sigue pidiendo más anestesia porque no quiere entrar en plano porque le duele, ¿qué consecuencia negativa puede generar un aumento de las dosis anestésicas que le estén suministrando? Ya la animal que pueda llegar a morir, correcto. Ustedes le ponen mucha anestesia a un animal y no le colocaron nada para el dolor, pues el animal le va a pedir a ustedes analgesia. Y recuerde que muy pocos anestésicos tienen propiedades anestésicas. Si un animal está anestesiado no significa que no le esté doliendo, solamente que está anestesiado, está en un plano donde no puede responder a él, pero el animal sigue con ese dolor. ¿Cuál es la respuesta crónica de ese dolor? Porque ustedes lograron sacar ese animal de cirugía. ¿Qué sería lo malo? ¿Qué pasa si no le controla el dolor de un animal? ¿De qué? Estrés. O hay algo que se llama alodinia. Anótenlo, chicos. Alodinia. Es una patología asociada al dolor. Entonces podemos encontrar animales que antes de pronto un estímulo que no era patológico ahora es patológico. Ustedes ven estos animales, ustedes lo van a coger y son animales que lloran. ¿Por qué llora un animal que solamente lo voy a acariciar? Posiblemente porque tiene un dolor asociado a la rodilla. Tiene una patología asociada al dolor por algo que no se hizo antes. El dolor se tiene que controlar. ¿Se perdió? ¿Listo? La alodinia es una patología asociada al dolor. Cuando ustedes no controlan el dolor es un síntoma, chicos. Pero en los perros se considera un signo. El dolor es un signo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los signos asociados al dolor? Si ustedes no lo controlan, y eso se vuelve crónico, generalmente puede producir una alteración o una desregulación en las vías relacionadas al dolor y puede hacer que el animal, un estímulo que antes era normal, como acariciarlo, ahora pueda tener un efecto patológico en él. Que acariciar un animal, él mismo lo considere como doloroso. ¿Listo? Interacción ligando-receptor. Entonces acá viene la parte más emocionante. No todos los ligandos-receptor son amigables como la relación que tienen estas dos compañeritas. Puede ser que sea una relación de odio.
clasifica como antagonistas. ¿Listo? No sé si acá hay antagonistas, yo creo que sí, bastantes. Que no se pueden llevarse con su receptor. Entonces el ligando no se lleva con el receptor y en ese caso se produce un efecto antagonista. Agonista es conocido como esa interacción ligando-receptor que genera una respuesta que pueda ser predecible farmacológicamente. Y antagonista es unirse a ese receptor, pero genera un bloqueo en la respuesta. No se genera la respuesta que uno desea. Lo que les había dicho anteriormente, con la adrenalina. La adrenalina es agonista de los receptores adrenérgicos. Cuando la adrenalina se une a un receptor adrenérgico tipo miocardiocito, se genera un aumento de la frecuencia cardíaca. Propanolol es antagonista de receptores beta. Cuando se une un receptor beta y es antagonista de un miocardiocito, que puede generar un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces ya saben más o menos qué es un agonista y es un antagonista. Cuando veamos sistema nervioso central ahorita en la segunda parte, van a ver que hay muchos agonistas y antagonistas. El propofol es agonista de receptores GABA. O sea, él encuentra un receptor GABA y quiere abrazarlo, literalmente. Y ese abrazo es tan fuerte que no le permite que genere un estímulo que podría ser considerado como despolarización, sino que la hiperpolariza para que no siga transmitiendo el estímulo nervioso. Por eso esto es un anestésico. Propofol agoniza los GABA, genera hiperpolarización y así produce la hipnosis en los animales o en los seres humanos. Adrenalina es agonista de receptores adrenérgicos. Coge un adrenérgico y siempre quiere aumentar la frecuencia cardíaca. Y así hay muchos ejemplos en particular. Cuando vean su farmacología terapéutica van a ver que hay muchos medicamentos que tienen receptores específicos. Receptores adrenérgicos. Ahora vamos a hablar de algo que es relativamente complejo de explicar. Hay algo que se llaman agonistas parciales, que son como sus amigos que tienen como intenciones oscuras con ustedes, pero siguen siendo amigos de ustedes. ¿Sí? El amigo que es falso, correcto. Usted no sabe que a veces lo quiere abrazar y a veces como que lo desecha. Y a esos muchachos que los parciales hagámoslo juntos. Cuando se ven por fuera así, lo tienen raro. Así son los agonistas parciales. Dentro de los agonistas parciales hay interacciones ligando-receptor en el que algunas veces puede generar un efecto agonista, pero a veces puede generar un efecto antagonista. Dentro de esto encontramos medicamentos como la buprenorfina, que es un opioide, que a veces tiene agonismo sobre los receptores mu y produce analgesia, pero a veces también puede producir antagonismo con los receptores mu y producir un efecto de despertar al paciente, para no producir el efecto analgésico. ¿Listo? Por eso les digo, los amigos falsos. ¿Listo? Los amigos falsos generalmente a veces tienen una respuesta amigable, pero a veces se caen mal. ¿Cómo? ¿De qué depende? De la sensibilidad del receptor, de las interacciones iatrogénicas que tenga el paciente, condiciones fisiológicas, el pH, el pK. Pueden pasar muchas cosas para que un ligando o un receptor tengan esa afinidad o esa desafinidad, por así decirlo. Listo, ¿cuándo podemos utilizar este tipo de medicamentos? Ustedes tienen una sobredosis por fentanilo.
Se le fue la mano, le colocaron 10 veces al animal, entró en depresión respiratoria. El antagonista del fentanilo se llama naloxona. Quiere decir que cuando se une al receptor mu, la naloxona produce un antagonismo, no permite que se siga estimulando y el animal o el paciente humano despierte, salga de esa depresión respiratoria. ¿Cómo? ¿Cuándo utiliza un agonismo parcial? Cuando ustedes se encuentran de pronto en un sitio donde no hay naloxona, pero tienen buprenorfina. ¿Les pueden colocar ese tipo de medicamentos? Pero no corre el riesgo de que lo bloquee. Puede correr el riesgo de que se anestesie más o que se deprima más, o que lo saque del cuadro. ¿Qué es lo bueno de utilizar agonistas parciales, chicos? Que la respuesta no es puramente agonista. Entonces, de pronto, un animal que tenga una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, pues nos conviene a veces utilizar agonistas parciales, porque puede ser que algunas veces lo tranquilice mucho, como otras veces no lo tranquilice mucho o no lo analgesice, o no le produzca mucha analgesia profunda. Hay más riesgos de generar depresión respiratoria por un agonismo puro como el fentanilo que utilizar agonistas parciales. Es muy complicado que la buprenorfina produzca depresión respiratoria. Entonces no sé si terapéuticamente ya se han dado cuenta cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. ¿No? Si tienen un animal ustedes, chicos, que tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿cómo esperan el metabolismo del fentanilo que es 1000 veces más fuerte que la morfina? Un agonista puro. ¿Qué esperan si le ponen un agonista puro a un animal que tiene metabolismo bajo, hepático y renal? Que la respuesta sea que ¿cómo? Violenta. El animal puede caer en ¿qué? En depresión respiratoria. Entonces, en estos casos, cuando ustedes van a utilizar fentanilo en un animal de eso, ustedes lo piensan dos veces. Ustedes dicen, uy, pero este agonismo es muy puro. Más bien prefiero darle un agonismo parcial. Entonces, ustedes ya saben que hay la buprenorfina, que no tiene tantos efectos para generar depresión respiratoria, porque es un agonista parcial. A veces puede producir un efecto deseable, como a veces que no. Es raro de explicar, chicos, pero pues así, no lo somos. Ya aparecen acá algunos que se llaman agonistas inversos. Pero esto sí no me lo puede hacer explicar, ¿listo? Solamente tengan una consideración, que si no nos quedamos todo el día hablando de forma. Acá hay un ejemplo que se los voy a hacer aprender, pero hay un bloqueo de receptores adrenérgicos cuando se utilizan beta bloqueadores. Entonces, ¿qué pasa en esta célula? Una célula que estaba en un estado basal lo reduce aún más para producir un efecto aún más depresor. En este caso, un beta bloqueador como el propanolol actúa sobre un receptor adrenérgico produciendo una respuesta más hipotensora al metabolismo basal que tenía esa célula. Solamente sepan que hay agonismos que tienen ese tipo de características. ¿Listo? Y acá vamos a ver un ejemplo de qué funciona esto. Y eso se llama sustancia natural, también es conocida como ligando ¿qué? Eso sería un ligando ¿qué? Sustancia natural. Endógeno, correcto. Ese ligando endógeno generalmente tiene una afinidad por un sitio receptor que produce normalmente una actividad celular o una actividad normal, digamos, en el corazón. Ustedes están normales en este momento, yo les digo a ustedes en ese momento saquen una hoja y ustedes de una vez activan adrenalina, se les sube la presión arterial y pueden morir. En el caso tal que uno de ustedes tenga una respuesta tan fuerte que se haya desmayado en ese momento, pues me toca colocar un agonista parcial o un agonista puro, en este caso. ¿Qué pasa en la respuesta del fármaco? Ustedes están tendidos en el piso, generalmente se utilizan algunos medicamentos para resucitar al paciente. Uno de ellos es la adrenalina. Con adrenalina que le coloco ese medicamento en ese paciente,
tiene mayor afinidad por el ligando endógeno y produce una actividad celular potenciada, es mucho mayor. Entonces, posiblemente, con la aplicación de un medicamento, pues esa persona pueda salvarse. O le quiero evitar eso y le digo más bien no saquen nada. O sea, le vas a aplicar más adrenalina. ¿Cómo? Le vas a aplicar más adrenalina. No, es un ejemplo, ¿listo? Normales, se murieron, se fue a colocar medicamento para resucitarlo, ¿listo? Y acá vemos el fármaco antagonista. Tiene mayor afinidad por el natural, pero no activa el receptor porque no se une específicamente a toda la molécula. Entonces lo ocupa y no permite que se genere el efecto terapéutico. Y la respuesta va a ser que bloquear la actividad celular. Ya saben más o menos cómo actúa un agonista y un antagonista. ¿Listo? Acá hay antagonistas que son competitivos como no competitivos. Hay unos que son definitivamente muy malos amigos y hay otros que definitivamente le importa si es buen amigo o no es buen amigo con el listo. Antagonista competitivo y no competitivo. Competitivo es que tiene mucha afinidad por el receptor. Y no competitivo es que le da igual la cantidad de veces que se pueda pegar a un receptor, ¿sí o no? O sea, es indiferente, literalmente. ¿Listo? Competitivo que tiene mayor afinidad por el receptor. Y el no competitivo le da igual, literalmente. No competitivo. Acá les quiero hacer este ejemplo del competitivo, pero este ejemplo aplica más cuando vemos el sistema nervioso central. Está en la segunda hora. Esta parte. Súper chévere de utilizar la aplicación. Ay, Dios mío. Listo, chicos. Yo creo que ustedes, la cantidad de veces que yo les digo listo, ustedes es mucha. Creo que es muy muletilla. Acá vamos a hablar de eficacia, potencia y eficiencia. Probablemente es una pregunta de parcial. La probabilidad de que les salga es del 99%. Eficacia. ¿Me puedes colaborar con la definición? Capacidad máxima del fármaco para generar una respuesta. Capacidad máxima. Entonces vamos a ver la capacidad máxima de un medicamento. ¿Será que si ustedes se toman 250 miligramos de acetaminofén para quitar un cólico menstrual podría ser suficiente? No. ¿Cuántas pueden ustedes tomarse de acetaminofén? Por ahí unos 2000 miligramos, ¿listo? Es la capacidad máxima que tiene el medicamento. ¿Listo? Muchas veces uno cree que muchos medicamentos puedan tener un índice terapéutico bastante adecuado. Entonces puede ser que ustedes digan, vamos a tomarnos 5 o 6 tabletas de acetaminofén. Pero ahí ustedes están equivocándose. ¿Qué pasa si ustedes se toman, las mujeres, se toman ustedes 2000 gramos de acetaminofén y no les quita el dolor? ¿Siguen por ese mismo medicamento? No. Cambian, ¿cierto? Entonces el medicamento puede ser que no sea tan eficaz. ¿Y eso qué varía? ¿Cómo? ¿Eso qué varía? Varía mucho en la percepción que uno tiene del medicamento. Ustedes ven, si yo les digo acetaminofén, ustedes lo utilizarán para dar cólico menstrual, ustedes lo usan. Muchas mujeres no usan acetaminofén para cólico menstrual. No utilizan ibuprofeno, que es lo que les da un poquitico de dolor. Entonces la eficacia de acetaminofén para cólico menstrual es baja. Potencia. Colabora con el cráneo.
Cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto determinado. Acá tenemos que hablar que cuando hablamos de potencia, no podemos cambiar de grupos farmacológicos. No podemos decir que los opioides como la morfina son igual de efectivos o de potentes que los AINES. No se puede decir eso. O comparar que la morfina es más potente que el acetaminofeno, un ibuprofeno o diclofenaco. No se puede comparar eso. Cuando ustedes hablan siempre de potencia, tenemos que hablar del mismo grupo farmacológico. Si yo les digo que el fentanilo es 1000 veces más fuerte que la morfina, ¿cuál fármaco es más potente en este caso? ¿Morfina o fentanilo? Fentanilo. Podemos decir que es más potente porque pertenece al mismo grupo farmacológico. ¿Valdría este supuesto válido para ustedes? Diclofenaco. No, morfina es 100 veces o 10 veces más potente que el diclofenaco. ¿Es válido decir eso? No, ¿por qué? Son grupos farmacológicos diferentes. El uno es un opioide y el otro es un AINE. No podemos comparar entre grupos farmacológicos diferentes. Y acá hablamos de eficiencia. Eficiencia siempre mírenlo con la eficacia de los recursos utilizados. ¿A qué tanto produce esto? ¿Y qué tan válidos son los recursos que ustedes tienen que hacer? ¿Y ustedes? ¿Cómo? Eficiencia tiene que ver más que todo con la relación que hay entre la eficacia y los recursos utilizados, o sea, el factor 500. La cuestión es que es más fácil hacer una cirugía para hacer una VH, ponerse y gastarse 500.000 pesos anestesiando el animal o utilizando los medicamentos que puedan generar un recurso específico para generar una esterilización a bajos costos. Entonces acá hablamos de eficiencia. Puede ser que un protocolo de anestesia balanceada pueda ser bastante eficiente, a diferencia de un protocolo de anestesia inhalatoria, que es bastante oneroso y ustedes necesitan más recursos económicos. Los dos son potentes, bueno, los dos producen un resultado específico, que en este caso sería cuál. El animal salga operado. El animal salga operado. Ese sería como el resultado que se espera, digamos, del recurso que usted invirtió. El animal, pues evidentemente salga de la cirugía sin sus órganos reproductivos. ¿Cuál es más costoso o cuál es más eficiente? ¿La anestesia multimodal o la anestesia inhalatoria? La multimodal. O el intravenoso podría ser igual de eficiente. La cara siempre sabe principalmente de altos recursos. ¿Listo? Ahora, bueno, cursos 2, bueno, las curvas 2 y respuestas, esto principalmente ya lo hemos visto. Es como un recorte, importancia clínica. Regulación de receptores. Pongan mucho cuidado acá, chicos, ¿listo? Acá hay dos fenómenos que ocurren bastante con los receptores. Uno es un fenómeno relacionado con el upregulation y el otro, el contrario sería que downregulation. ¿Listo? Ocurre cuando hay un déficit del estímulo y la célula aumenta la cantidad de receptores. O sea, el ligando endógeno en este caso es muy escaso en concentraciones y para hacer más eficiente esa respuesta, ¿qué hace la célula? Expresa más receptores. ¿Para qué? Para esa poquita cantidad que tiene sea suficiente para generar una respuesta. Acá yo les hice el ejemplo a los chicos del grupo A. Por una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Con el hipotiroidismo, la producción de hormonas tiroideas es bastante baja. ¿Qué esperan ustedes de cómo están los receptores de los animales que tengan hipotiroidismo? ¿Altos o bajos? Altos. ¿Por qué? Porque tienen que expresar mucho para cuantificar o maximizar ese poco recurso de tiroxina que se está produciendo por parte de la tiroides. Y eso es importante porque muchas veces se necesita la presencia de muchos receptores para poder generar una hemostasis directamente en
un órgano, en un sistema como tal. La levotiroxina, ¿qué hace? Es un ligando tóxico. Entonces, ¿qué puede hacer? Activa esos receptores, la circulación vuelve a la normalidad y los receptores empiezan a disminuir. ¿Listo? Y se genera ya la respuesta terapéutica que es curar una implante cotidiana. Ahora, ¿qué pasa con el down regulation? Down regulation es la parte del revés. Hay mucha cantidad del fármaco o del ligando endógeno y los receptores empiezan a esconderse. ¿Por qué se esconden los receptores? ¿Por qué creen ustedes? Cuando llega, ¿se esconde? Para no que la señal no sea tan amplificada. ¿Listo? Entonces imagínense acá. Acá hay un ejemplo típico, específicamente con pacientes que tienen toxicomanías que empiezan a consumir opioides, son adictos a los opioides. Entonces empiezan con morfina, fentanilo, heroína y empiezan a ser bastante tolerantes a la heroína. Entonces las pacientes empiezan a consumir más heroína. ¿Por qué? Porque los receptores empiezan a esconderse. ¿Qué receptores son? Los receptores opioides. Dicen, uy, hay mucha cantidad de esta cosa, tenemos que empezar a disminuir la respuesta. Porque ¿qué pasa si hubieran muchos receptores, expresaran muchos receptores y ustedes pusieran una dosis de heroína? ¿Qué pasaría, digamos, en el ser humano? Bueno, Sobredosis, se les muere, depresión respiratoria, ¿listo? Entonces, ¿qué hace la célula cuando ella entiende que hay mucha cantidad de ese ligando? Trata de esconder los receptores para que no se genere la muerte. Dime. Pero independientemente se bloquearían los opioides, los receptores opioides con ese medicamento o en general, con cualquier clase de medicamento. Pues en este caso estamos hablando de opioides, entonces los receptores son receptores míos, pero podemos hablar de pronto de otro tipo de receptores, digamos receptores de adrenalina, digamos un receptor de cortisol. Digamos, ustedes vienen todo el tiempo estresados, ¿cómo esperan que los receptores empiecen a actuar? Se contaría por la Con la cantidad de cortisol que ustedes tienen. ¿Listo? Listo. Vamos a ver. ¿Listo? Hay variabilidad en la respuesta farmacológica, algunos por factores genéticos y algunos por factores epigenéticos. Dentro de los factores genéticos encontramos algunos polimorfismos y algunas enzimas metabolizadoras del ácido citocromo P450. Yo les pregunto a ustedes, ¿si saben más o menos qué es un polimorfismo? Son como los isótopos de las enzimas, por así decirlo. Tampoco. Polimorfismos son diferentes. Es como si ustedes dijeran en este momento que la cachucha, ¿cómo te llamas tú? Aira. ¿Y tú te llamas? Alejandro. ¿Listo? Entonces, hay dos polimorfismos de cachucha en este momento. Los dos tienen la misma forma, pero no son iguales. Pero tienen la misma función, que es la función externa. Cubrir para que el profesor no les pregunte. ¿Listo? Y existen factores epigenéticos que están más relacionados con la respuesta en una población. O sea, ¿cómo se responde esa población? Puede ser que acá en Bogotá la respuesta terapéutica de un medicamento como el fipronil, que es un ectoparasiticida, pueda ser mayor o más efectiva que la respuesta de ese mismo fipronil en una zona tropical. ¿Cómo? Fipronil. Polimorfismo. Lo que les dije anteriormente son como formas diferentes estructuralmente y funcionales de una misma enzima, pero que se codifican con el mismo código genético. También existen factores fisiológicos y patológicos, como les había mencionado anteriormente. Como en el caso de la codeína en perros. La codeína en perros puede metabolizarse mucho más rápido y producir un efecto analgésico potente. La codeína se puede utilizar en perros.
Avances y nuevas tendencias de esto ahí hasta que ustedes se cansen, si ustedes quieren dedicarse a la farmacología. No creo. La farmacología, la toxicología, los estudios relacionados a diferentes cosas, hay mucho relacionado actualmente con este tipo de tendencias. Ustedes miran ahorita, hay muchos modelos matemáticos que podemos utilizar, inteligencia artificial asociada a modelos matemáticos, o sea, hay una explosión de información que a veces uno se queda corta en muchas ocasiones. Siempre van a haber la interacción entre nuevos blancos terapéuticos, cantidades de respuestas que literalmente se están desarrollando con los NOAEL, que son estos. Les recomiendo que averigüen qué son los NOAEL. Ya se puede predecir la cantidad específica de la cantidad de ese fármaco inhibítrico para producir una respuesta no observable. Pero que sí tiene un efecto adverso. Y gracias a todos por aguantarme hasta acá. Listo, les pongo para acá el otro. Empezamos. Empezamos con la matanza del día de hoy. Les recomiendo que los que tienen celular, por favor, pongan cuidado. Porque esta vaina así es muy difícil de explicar hasta para mí.